Muy bien, vamos a otro plano del quehacer informativo en esta edición de Cable Noticias. Sin duda que el tema educacional está en la primera línea de la información dentro de los muchos temas que a nivel de país y en nuestra zona hoy día se están abordando. Hemos querido invitar a esta edición informativa al ex secretario regional ministerial de Educación, Alan Wilkins, para conocer, Alan, en principio su opinión, su visión. Usted prácticamente 3 meses, 4 meses dejó de ser Seremi de Educación. ¿Cómo ha visto todo este proceso que ha enfrentado el país con la presentación de este proyecto de reforma educacional, ¿no? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias, Julio. La verdad que veo un ambiente complicado. Veo el país en el término educacional está paralizado. Hoy día hay una reforma en juego que tiene muy complicado el sector subvencionado, el sector municipal también, ¿no es cierto? No sabe hacia dónde va la micro, como se dice vulgarmente. Hoy día no hay nadie pensando en la calidad. Conozco una serie de institutos, de universidades que entregan capacitaciones, por ejemplo, profesores, y ha bajado la demanda por capacitaciones a los profesores drásticamente. Por lo tanto, a mí me preocupa mucho que todo lo que se ha venido avanzando los últimos 7, 8 años en el gobierno de la presidenta actual, anterior, y en el gobierno del presidente Piñera, hoy día tenemos un país que está hablando de fierros, un país que está hablando de reformas estructurales, pero no está hablando de los temas que realmente importan para mejorar la calidad de la educación, y eso va a tener un costo muy importante. Perder un año en educación es mucho, y espero que luego se siente a conversar las personas que lo tengan que hacer, que hayan consenso y que por fin hablemos de aquellos temas que necesitamos hablar para mejorar la calidad de la educación de nuestros niños. En el ámbito como en una suerte de mea culpa, Alan, ¿qué responsabilidad siente usted que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera frente a este tema de la educación, en el sentido de no haber resuelto a lo mejor probablemente el tema de la gratuidad, el copago y tantos temas más que han salido ahora, que a lo mejor se pudo avanzar algo o eran temas que definitivamente a ese gobierno no le interesaban? A ver, yo creo que se hicieron muchas cosas en el gobierno del presidente Piñera. Quizás lo más débil fue la comunicación. Yo creo que se avanzó en diferentes aspectos, pusimos énfasis en la educación municipal, se entregaron muchos recursos, se trabajó en generar las instancias para mejorar la carrera docente, para mejorar las universidades, las escuelas de pedagogía, pero siento que siempre se puede hacer más. Pero por otra parte creo que perdimos una batalla comunicacional que hoy día le está pasando la cuenta al país. Hoy día tenemos una reforma educacional en el Congreso que nació de la calle, nació de un movimiento estudiantil que, como siempre, los movimientos hay que valorarlos porque ponen consignas en el tapete que muchas veces tienen asidero, pero de ahí a que eso se transforme en un proyecto de ley, en una futura ley, es muy complejo, es muy grave, y la verdad que hipoteca mucho el futuro de la educación. Yo creo que quizás no tuvimos la fuerza suficiente para defender las ideas, quizás no tuvimos la fuerza suficiente para difundir la obra que hicimos, pero creo que la verdad que el año 2011 el gobierno llevaba meses, y el movimiento que se generó en torno a la educación fue muy grande, y ahí a lo mejor se pudieron haber tomado decisiones para poderlo enfrentar de una mejor manera y haber puesto los énfasis, ¿no es cierto?, en aquellos aspectos que pueden mejorar la calidad de la educación y no en otros que la verdad que sabemos que estos movimientos parten como algo genuino, pero después se los van tomando ciertos sectores políticos, y que esto hoy día es totalmente político, totalmente ideologizado, y lo que busca claramente no es mejorar la calidad de la educación, sino que lo que busca esta reforma es transformar el país y de esa manera, ¿no es cierto?, ir formando personas que quieren formar este gobierno para los próximos años. Me voy a volver a su idea que me acaba de decir en un segundo, pero le quiero preguntar otra cosa. Este movimiento ciudadano, esta bolita de nieve que venía creciendo y que aparece o que continúa en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿usted siente que avanzó más porque era el gobierno de Sebastián Piñera o porque la bolita de nieve tenía que crecer? Bueno, yo creo que hay muchos factores que influyeron en esto. Puede haber sido culpa de nosotros. Yo creo que efectivamente habían cosas genuinas. Yo creo que lo que estamos viviendo hoy día también es producto de que el país ha progresado, producto del desarrollo de Chile, producto de que hoy día tenemos cobertura completa en la educación básica. Somos el único país de América Latina que lo tiene, casi completa en educación media. Tenemos muchos chilenos y chilenas estudiando en la universidad, muchos de ellos primero en su familia que pueden acceder a la universidad. Por lo tanto, este es un país más complejo, es un país más exigente, la gente está más culturizada, la gente tiene acceso a mayor información, y yo creo que
era muy difícil, ¿no es cierto?, enfrentar esto, pero creo que bien llevado y con sensatez y pidiéndole a las autoridades que ejerzan su rol, que es escuchar a la ciudadanía, pero también tomar decisiones en función, ¿no es cierto?, de escuchando a especialistas, viendo evidencias internacionales. Yo creo que esto puede ser bien llevado. Yo creo que las crisis siempre son oportunidades y eso es lo que tenemos que tratar que hoy día tengamos en Chile. Antes que me dijera esto, usted manifestó que de alguna forma, así lo entendí yo, probablemente estoy equivocado, que esta cosa se ha transformado en un tema estrictamente político. ¿Usted siente que a través de la educación se quiere terminar de izquierdizar este país? A ver, cuando uno ve una reforma educacional que no se hace cargo de los problemas que realmente tienen impacto en la calidad de la educación, cuando ve una reforma educacional que en forma tan beligerante atenta contra un sector particular subvencionado, que hoy día tiene la mayoría de los alumnos, más del 54% de los alumnos están ahí, cuando uno ve una reforma educacional que quiere atacar el sistema en su globalidad, obviamente yo creo que no hay que ser muy ingenuo para que lo que se busca es tener un mayor peso del Estado. Y eso significa tener un mayor control. Acá hay algunos que claramente no les es cómodo que los privados o que los gentes particulares participen en la educación. En Chile hace más de 100 años que se invitó al sector privado a participar de la educación subvencionada, pero hoy día eso está en tela de juicio y claramente lo que se busca es potenciar la educación pública. Paradójicamente, se habla mucho del caso holandés, que es una provisión mixta donde tenemos colegios públicos y colegios subvencionados. En Holanda el 33% de la matrícula va al mundo público. Aquí en Chile es el 37%. Entonces, si vemos tanto Holanda, hablamos tanto de Holanda, no nos tendríamos por qué preocupar tanto de que un 37% vaya a la educación pública y a atacar la educación subvencionada. Yo creo que eso se da, lo importante es generar oportunidades. Tenemos que mejorar nuestra educación pública, tenemos que apoyar nuestra educación subvencionada y que después las familias sean las que elijan. Y creo que hay algo muy relevante que tiene que ver con la libertad de elección por parte de la familia. Cuando se pone fin a la selección, que por lo demás hoy día la ley no permite seleccionar hasta sexto básico incluido, pero hoy día lo que se quiere es que incluso no se pueda seleccionar desde séptimo básico en adelante. Creo que lo que hay de atrás es bien sutil. Muchas veces uno se queda en el hecho de es que estoy de acuerdo con que no haya selección porque las familias son las que tienen que elegir los colegios, estamos de acuerdo, pero la verdadera libertad de enseñanza es un equilibrio entre las posibilidades de las familias de elegir, pero también de que los proyectos educativos tengan cierto peso, en el sentido de que si hay un colegio, por ejemplo, evangélico, de alguna manera ese colegio puede exigir a su apoderado tener cierta comunión con el proyecto educativo, tener ciertas exigencias para que el proyecto pueda funcionar. Algunos dicen, ¿sabe? Si tiene plata pública, tiene que ser laico, no pueden haber diferentes proyectos educativos. ¿Por qué? Si los contribuyentes en Chile son ateos, son laicos, son católicos, son evangélicos, y lo que uno esperaría es que un Estado se haga cargo de eso y que motivemos y que defendamos que el hecho de que existan diferentes proyectos educativos, pero que es muy peligroso cuando uno ve una reforma que claramente apunta a estatizar, claramente apunta a atacar un sector, y de esa manera lo que estamos haciendo es tener menos diversidad de proyectos educativos, que creo que atenta contra un país democrático, un país que en la historia, ¿no es cierto?, ha tenido libertad de enseñanza y que ha promovido diferentes proyectos educativos. Alan, a propósito de lo que usted señala, le escuchaba atentamente y pensaba, yo decía, uno de alguna forma en estos programas locales de la televisión local tiene que llegar con algún mensaje a nuestros televidentes y probablemente a muchos padres y apoderados de Melipilla y de zonas aledañas. Aquí vino la gente de la Confepa, de la que agrupa a los padres y apoderados de colegios particulares, y hubo una reunión, yo diría que unas sobre 300 personas. Pero así como se han dado los acontecimientos y usted fue seremi de educación, ¿qué le diría a los papás y a los apoderados hoy día de aquí de Melipilla? Digamos la realidad nuestra, sí. Porque hay inquietud, hay preocupación, independiente del color político que cada cual y en forma libre y soberana tenga, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la orientación o el mensaje que hay que darle a los papás particularmente? A ver, yo le haría un llamado a los papás para decir que llegó el momento de los apoderados, llegó el momento de los papás, llegó el momento de que tiene que salir la voz de los adultos, y no por menospreciar la voz de los jóvenes. Yo creo que es muy importante que tengamos un país con jóvenes empoderados, pero creo que tiene que primar la sensatez. Estamos en un momento donde podemos embarcarnos en una reforma educacional que lo que va a lograr es generar menos oportunidades, curiosamente puede lograr más segregación,
Es decir, es una reforma vocacional que puede limitar oportunidades para nuestros hijos y nuestros nietos. Las reformas educacionales tienen impacto por muchos años, por muchas décadas. Por lo tanto, llegó el momento, independientemente del color político, de que prime la cordura. Y para eso, los papás, los apoderados, las familias, las abuelitas que nos están mirando, tienen que alzar la voz, informarse. Estamos en democracia y tienen derecho a informarse, y pedir a sus diputados, a sus senadores, a sus, ¿no es cierto?, sus autoridades, que sean escuchados, para que de esa manera podamos tener una mejor educación. Yo creo que la reforma educacional parte de un diagnóstico que a mi juicio es errado, que la educación chilena está en crisis. Yo creo que la educación chilena en los últimos años ha tenido muchas mejoras, muchas pruebas internacionales así lo demuestran, pero tiene muchas necesidades de mejora. Nosotros tenemos que lograr que los recursos que se quieren comprometer a la educación, que yo en eso valoro el esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Bachelet de querer invertir más de 1.500 millones de dólares al año en comprar edificios y en gratuidad. Yo valoro que se quiera ocupar esos recursos, pero luchemos como papás, como ciudadanos, de que esos recursos se ocupen en mejorar nuestros profesores, en apoyar a nuestros profesores, en mejorar nuestra educación preescolar, en mejorar nuestra infraestructura, en fortalecer la educación pública, que hoy día claramente está en algunos lugares está con problemas serios, y ese es el llamado. Yo creo que llegó el momento de alzar la voz, de conversar y que los adultos empiecen a tomar mayor protagonismo. Los jóvenes nos han pedido algo, nos han dicho: queremos calidad, queremos un país más con más oportunidades, un país donde no haya tanta desigualdad. Pero ahora es el rol de nosotros. No podemos seguir sentados en la casa o, ¿no es cierto?, preocupados de nuestro trabajo, y después no me preocupo ni siquiera de leer el diario, de leer, ¿no es cierto?, portales, de ver este canal o escuchar las radios para poder informarme. Yo creo que es muy importante que entendamos que estamos en una situación límite, donde hay un proyecto en el Congreso que nos puede llevar a un camino complejo, pero que si somos capaces de revertirlo, de lograr consenso, ese mismo proyecto se puede transformar en una gran oportunidad. ¿Usted no siente que desde que se comenzó a presentar, o desde que se presentó este proyecto de reforma educacional hoy día, ha ido teniendo variaciones en el camino, o es la misma reforma que le han ido haciendo algunos acomodos nomás? A ver, es muy importante tu pregunta, Julio. Lo importante es que no se le ha cambiado ni una coma a lo que entró al Congreso. Lo que ha existido es que el ministro ha ido cambiando su discurso y se ha ido abriendo a cambiar algunas cosas. ¿Y esto por qué? Vuelvo a lo mismo de la pregunta anterior. Porque nadie pensó en sus cálculos que los apoderados se iban a levantar. Y cuando vemos marcha en Talagante, en Quilicura, en Temuco, en Antofagasta, en Valdivia, en Maipú, y vemos que salen cientos, miles de apoderados, empiezan a ejercer una presión que no es menor, y eso es lo que hemos visto en declaraciones del ministro, donde ha empezado a suavizar el discurso, a empezar a abrirse, a dialogar, pero eso tenemos que ver en la realidad. Hoy día son solamente eslóganes. Hoy día sigue en el Congreso un proyecto que, tal como está, puede ser muy, muy perjudicial para las familias que han escogido los colegios subvencionados, porque se les pone en riesgo, y algunos, como está la reforma hoy día, no van a poder seguir funcionando. Pero también para las familias de los colegios municipales, porque siguen siendo postergados, y vamos a gastar una cantidad de recursos comprando colegios para el Estado, en vez de arreglar primero los colegios que hoy día ya son parte del Estado, administrados por las municipalidades, pero que, ¿no es cierto?, sabemos que muchos de ellos tienen falencias serias.